Tutor Alex Rojas Cordero, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Camilo Cepeda y con mis compañeros Luis Felipe López, Daniel Alberto Ríos, Harley Antonio Gómez y John Jairo Viveros, le presentamos el adelanto del proyecto de persistencia de datos transicionales correspondiente a los sockets. Entonces, primero pues creamos en PostgreSQL la base de datos con sus respectivas tablas, sus variables, sus primary key y las tablas que son correspondientes pues el constraint con su foreign key. Es muy sencilla la base de datos, nada no nos complicamos mucho, hicimos algo muy básico. Y para ver su funcionamiento, entonces vamos a insertarle unos datos en la tabla cliente para mostrarlos en pantalla. Entonces, insertamos los datos, como vemos está correcto. Luego seleccionamos la tabla, la corremos y nos salen los datos que acabamos de insertar. Para los sockets que se van a comunicar con la base de datos, utilizamos Java NetBeans, donde vamos a crear el socket server, el cual se va a conectar con un socket cliente y este a la vez se va a conectar a la base de datos que mostramos anteriormente y nos va a dejar ingresar, borrar y hacer operaciones en las tablas que nosotros seleccionemos de la base de datos. Entonces, primero en el socket server metemos importamos las librerías que vamos a utilizar de Java, eh, le colocamos las variables que vamos a utilizar, el puerto 500 que es el que nos va a conectar al socket cliente, unos parámetros muy sencillos para que se vea la comunicación. Vamos a imprimir un servidor iniciado, si se conecta correctamente el cliente nos va a decir que está conectado y nos va a dar un saludo desde el servidor en el cliente. Y va a desconectar el cliente ya cuando se haya corrido todo el programa. En el socket cliente vamos a tener principalmente las librerías de Java y las librerías de SQL, las cuales nos van a servir para conectarnos al Postgres, donde está nuestra base de datos. Entonces, colocamos un hook, el cual nos va a conectar al socket server, el puerto que ya habíamos utilizado, los parámetros para entrar y salir, y vamos a colocar el URL, el cual nos va a servir para conectarnos a Postgres, donde está nuestra base de datos, con su nombre, con el localhost y con el driver que está acá. Este driver pues se descarga la página original, el usuario que dimos en Postgres y la contraseña correspondiente. Aquí en este paso seguimos ya para hacer los parámetros de, de cuando termine de progresar, que se cierre, de que nos imprima una frase que es hola mundo desde el cliente, que es el que nos va a quedar ahí cuando se imprima en la pantalla. Para ingresar los datos desde el socket a la base de datos, entonces utilizamos el select from, y ya como teníamos la librería de SQL, entonces acá ya simplemente es agregar el código a la tabla en la base de datos. Entonces se le da la orden de dónde va a estar con el URL, el usuario y la contraseña que ya estaban inscritos anteriormente. Se usa un lenguaje, el lenguaje SQL, bajo los parámetros para que nos ingrese a la base de datos. Entonces seleccionamos las variables que hay en la tabla, la escribimos acá, le decimos que por favor cuando estemos ya digitando que nos imprima la tabla, eso es lo que nos quiere decir acá, y aquí le damos insertar los datos que van a ir en la base de datos.
Entonces datos sencillos, no se complica uno, se selecciona la tabla y nos va a imprimir en la base de datos lo que ingresamos acá. Entonces, para ver bien el funcionamiento, vamos a comenzar a ejecutar el socket server. Entonces está corriendo. Uy, perdón, me equivoqué. A ver si el socket server lo ejecutamos y dice que el servidor ya inició a correr. Luego vamos al socket cliente, lo ejecutamos y nos va a tomar que está corriendo el driver que ingresamos para que se conecte con la base de datos y nos va a imprimir la frase que colocamos, hola mundo desde el servidor. Si vamos al servidor, nos va a salir que el cliente se conectó correctamente y el hola mundo desde el cliente y que el cliente se desconectó. Ahora, para ver que funcionó esta parte del código donde ingresamos e imprimimos los datos, vamos a ir a PostgreSQL y vamos a seleccionar todo lo que hay en la tabla para que nos salga. Y aquí nos van a salir los datos que ya teníamos, las veces que los insertamos. Aquí se me fueron varios de los primeros, pero aquí en el segundo nos va a quedar insertado los datos que metimos desde el socket server. Este es el adelanto tutor que llevamos hasta el momento de la primera y la segunda entrega que llevamos del proyecto. Ya pues más adelante tomaremos los, las correcciones correspondientes que usted nos diga para terminar este trabajo. Muchas gracias, tutor, y feliz noche.